Mi nombre es Cristian Salazar Cardoso, yo soy gerente del área Dynamics 365 de Server, es el área precisamente que nos enfocamos a las implementaciones de Dynamics 365 y hoy vamos a estar viendo cómo podemos estar administrando nuestros proyectos en la era digital. ¿Sale? Vamos a comenzar. Bueno, antes que nada partimos un poquito del preámbulo en que actualmente estamos gestionando nuestros proyectos con herramientas tradicionales, ¿no? Con herramientas como por ejemplo Microsoft Excel, Microsoft Project. Estas plataformas han estado funcionando durante bastante tiempo ya. Hay muchas otras plataformas que nos pueden estar ayudando a estar rompiendo estos hilos de información que existen entre cada uno de los departamentos, entre cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, viendo algunos antecedentes, denme un segundito que por aquí alguien me parece que está comentando algo. No, creo que no. Creo que estamos bien, excelente. Viendo algunos antecedentes, normalmente la desviación de los proyectos son atribuidos a una incorrecta estimación. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos haciendo estimaciones en base a proyectos, en base a solamente un área, un departamento, muchas veces no estamos integrando otros departamentos como por ejemplo puede ser el área comercial. Entonces, normalmente cuando hacemos una estimación de proyectos, no estamos integrando, no estamos subiendo a la gente de proyectos también para que nos ayude a validar disponibilidad de recursos, estar viendo también, por ejemplo, estimaciones en cuanto a costos, en cuanto a horas por recurso, en cuanto a especialidades, en cómo está la planificación hacia el futuro de los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos puede llegar a estar afectando a los proyectos durante la ejecución. ¿Por qué? Porque posiblemente no tengamos un recurso, un ingeniero disponible para hacer la implementación y tengamos que estar subcontratando, ¿no? Por decir un ejemplo. También, normalmente se busca estar colaborando entre todos los departamentos para estar logrando una gestión de proyectos efectiva. Digamos, no solamente es el área de proyectos las que va a estar implementándolo, sino también tiene que ver una gestión interdepartamental, como puede ser, por ejemplo, desde el área de ventas para estar haciendo la prospección, estar generando las oportunidades de negocio, las cotizaciones, las estimaciones de proyectos y por otra parte también ya el área de proyectos y de servicio una vez que estemos ejecutando y estemos dando el servicio final al cliente, ¿no? Y por otra parte, hay una cierta disminución entre la utilización de los empleados en cuanto a que, por ejemplo, si estamos optimizando la gestión de los recursos de mejor manera, esto nos va a ayudar a, por ejemplo, estar optimizando la asignación de los proyectos, la asignación de los recursos y también estar planificando de mejor manera cómo están los ejecutivos o cómo están los ingenieros asignados a un proyecto y hacia un futuro cuándo voy a poder depender de ellos para hacer alguna otra actividad, ¿no? Ahora, estamos hablando aquí principalmente sobre transformación digital. La transformación digital nos puede ayudar a pasar de esta gestión de proyectos tradicional a una gestión de proyectos ya en la nube de manera mucho más simple, de manera mucho más unificada, que esté por supuesto colaborando con otros departamentos, que sea interdepartamental y que por supuesto que podamos generar lo que actualmente estamos generando en varias horas, en días a veces, lo podemos estar generando en minutos, ¿no? Como temas, por ejemplo, de reporteo, como temas también, por ejemplo, de algunas actividades como la misma gestión de los recursos, la aprobación o denegación de las horas que están reportadas, el estar evaluando cuántos recursos tenemos asignados a un proyecto, cuántas horas son financiadas, cuántas horas son facturables, cuántas horas son de timesheet, etcétera. Entonces, es precisamente donde entra la plataforma de Project Service Automation. Esta plataforma está basada, por supuesto, también es un módulo de la plataforma Dynamics 365, que es la combinación del CRM más el ERP de Microsoft para tener dentro de un mismo sistema una serie de aplicaciones, una serie de módulos que le brindan muchísima funcionalidad a los clientes. Entre ellos, uno de estos módulos es la gestión de proyectos. Entonces, la gestión de proyectos en Dynamics nos permite gestionar de punta a punta nuestros procesos de administración de proyectos, ejecución de proyecto, la parte también, por supuesto, importante de la gestión comercial y también el posterior, ¿no? La parte también del servicio a clientes. Entonces, si viéramos todo esto como una cadena, comenzamos, por supuesto, con la administración del proyecto, perdón, la administración de la oportunidad,
que desde la misma concepción de la oportunidad, desde que estamos tocando al cliente potencial, podamos estar generando una, un WS con las actividades estimadas, con los recursos que estamos estimando, con las horas que estamos estimando y con los costos por los recursos que estamos planificando para este proyecto. Ya cuando lo hayamos vendido el proyecto, por supuesto, vamos a tener un contrato, vamos a tener un proyecto tal cual. De hecho, ahorita lo vamos a ver en vivo en la plataforma. Entonces, esta función está muy padre. ¿Por qué? Porque prácticamente es como si yo hubiera subido Microsoft Project dentro de una plataforma de CRM. Entonces, pasa muy fácilmente con unos cuantos clics de tener una oportunidad a poder dar de alta un contrato para un cliente y a empezar a poder crear, por ejemplo, todas las actividades dentro de un WS, como si lo estuviera haciendo dentro de Microsoft Project. Entonces empiezo a planificar todas mis actividades dentro del WS, todos mis recursos, mis ingenieros, la cantidad de tiempo, los costos por este ingeniero, cuál es el costo a nivel empresa, cuál es el precio a nivel cliente, etcétera, 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 ¿no? Cuál es la asignación de actividades y demás, ¿no? Por otra parte, también me permite estar gestionando mis recursos, que es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, en Microsoft Project tenemos, si bien una gestión de recursos, esta gestión de recursos se queda más que nada como una lista de cuáles son mis ingenieros, de qué empresa, o si es interno, si es externo y cuál es el costo. Esto va más allá. ¿Por qué? Porque además de estar brindando esta funcionalidad, también te permite estar ingresando cuáles son las habilidades en específico de este recurso. Por ejemplo, si yo tengo un ingeniero y este ingeniero es muy bueno programando en .NET, una de las habilidades que tiene es la programación en .NET o la programación, por ejemplo, en JavaScript o un tipo de servicio, por ejemplo, sabe ITIL o está certificado en tal o cual característica, ¿no? Y también te permite estar asignando cuál es la habilidad, de tal forma de que tú tengas también claridad cuáles son los recursos que tienes disponibles y esto también te puede servir a ti como para filtrar. Por ejemplo, si estás administrando un proyecto y necesitas a un ingeniero que sepa programar en .NET, puedes utilizar los filtros del sistema para decirme, dime los ingenieros que estén, por ejemplo, en la zona de Monterrey o la zona de Bajío, que sepan programar en .NET, ¿no? Y estar viendo cuáles de ellos son los que pudieras llegar o pudieras llegar a solicitar para tu proyecto, ¿no? La parte también de colaboración de equipo te permite estar trabajando dentro de la plataforma Dynamics 365 con otro sistema también familiar de Microsoft que es Office 365, Office Teams, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes estar creando un equipo de trabajo y puedes estar colaborando ahí, subiendo documentos a OneDrive, teniendo un chat de colaboración, teniendo también, por ejemplo, la administración de recursos internos del CRM, que quiere decir que dentro de tu empresa le des acceso a algún otro compañero para este proyecto en particular, o inclusive que algún usuario externo, alguna consultoría externa, le des acceso a este equipo de Office 365 o de Office 365 Groups y le des acceso sin que tenga acceso al resto del CRM. Solamente va a poder ver los documentos que subas, el OneNote colaborativo que tengas, la parte de chat colaborativo que tengas, etcétera, ¿no? Entonces, también cuidamos mucho esta parte de la seguridad de la información. La parte también de tiempo y gastos, a final de cuentas, todos los proyectos, por supuesto, una parte importante es la gestión de los recursos, pero también la administración de los costos del proyecto. Entonces, aquí los ingenieros pueden estar reportando inclusive desde la aplicación móvil todo su registro de horas. Ellos van a tener todas sus actividades asignadas, se meten a la aplicación móvil que no tiene un costo y ellos desde ahí pueden estar diciendo que ya realizaron una asignación o ya avanzaron con otra actividad. Esas asignaciones o ese reporte de horas se les manda a la administración, al administrador de proyectos, le llega un correo, le llega una actividad para que la revise y si está de acuerdo, aprueba las actividades. De lo contrario, lo puede llegar a rechazar, ¿sale? Y a su vez, al rechazar las actividades porque no está de acuerdo en el reporte de horas que indicó el ingeniero, le llega una notificación al ingeniero y se puede volver a comenzar con el proceso. Ahora bien, no todas las actividades son facturables, como ustedes bien saben. Existen ciertas actividades que se le conocen como timesheet, horas no facturables, también se pueden estar registrando, ¿no? Como por ejemplo, temas de permisos, ausencias, enfermedad, etcétera, 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 ¿no? Viene también la parte del Social Engagement, que es un módulo también que está dentro de la plataforma de Dynamics 365
Este módulo de Social Engagement te permite estar administrando principalmente tres factores. Uno de ellos es realizar ventas a través de redes sociales, ¿no? Al estar identificando áreas de oportunidad, tendencias y demás. El estar realizando un monitoreo de redes sociales, un monitoreo de sentimientos para brindar un tema ya más de servicio. Por ejemplo, si administras un proyecto y necesitas saber cuál es el rendimiento de ese proyecto en redes sociales, te permite estar monitoreando en tiempo real qué tan bien o qué tan mal está aceptado este proyecto en redes sociales. Todo esto lo hace por Machine Learning, no tienen ustedes que configurar prácticamente nada. Más que nada se configuran ciertos criterios de búsqueda, ciertas palabras clave, como por ejemplo un hashtag o como por ejemplo una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, etcétera, y automáticamente te empieza a decir cuál es el comportamiento de los usuarios en redes sociales, en múltiples redes sociales, sobre esta campaña, sobre este proyecto, sobre este servicio que tú estás brindando, ¿no? Y por último, también, ya que ejecutaste y que implementaste el proyecto, tienes una serie de indicadores y de analíticos donde te empieza a decir cuál fue el rendimiento de tu proyecto. Ya no necesitas elaborar muchas veces indicadores o reportes, ya todo prácticamente te lo da la plataforma. Te dice qué también estuvo rindiendo tu proyecto, si se desvió, si no se desvió, por qué porcentaje se desvió, cuáles son los recursos, cuáles recursos tienes más ocupados, cuáles recursos son, por ejemplo, financieramente son más utilizados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues realmente te está brindando una vista 360 de toda tu administración del proyecto. ¿Sale? Entonces se vuelve una herramienta, una plataforma sumamente poderosa porque va más allá de simplemente administrar proyectos, sino va desde la concepción del proyecto, la ejecución del proyecto y todo un tema de analítico, redes sociales y servicio. Ahora bien, hay también algunos puntos importantes como por ejemplo, muchas veces decimos de que ya tenemos una actividad o un proyecto, un archivo de proyecto, ya con actividades, ya con recursos, ya con ingenieros y demás. Este archivo de proyecto o este archivo plano de Microsoft Project se puede estar integrando también a la plataforma. De hecho, al ser una plataforma de Microsoft, se importa nativamente. Entonces, esto nos ayuda en que si ya tenemos proyectos administrados localmente, los podemos importar a la plataforma y podemos continuar y robustecer nuestra administración de proyectos, ejecución y seguimiento dentro ya de lo que es Project Service Automation, ¿no? Y por supuesto, hacer algo al integrado a la familia Microsoft, podemos estar integrando con SharePoint, con Skype for Business, con temas de Exchange, para el tema también de envío de correos electrónicos, el mismo acceso a la plataforma dentro de la aplicación de Outlook, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, o al menos los principales beneficios? Pues son muchísimos, ¿no? Pero principalmente te permite estar comprendiendo y gestionando de mejor manera tus proyectos, al tener en un solo sitio toda la administración, toda la concepción y la parte de servicios del proyecto. Porque a final de cuentas, si tú después de que implementaste un proyecto tienes que asignar a un ingeniero en sitio, eso también te está generando costos. Entonces, esos costos, si por ejemplo evalúas en una vista 360 qué tan bien o qué tan mal te fue un proyecto, evalúas desde que lo concebiste, desde que lo imaginaste, la parte de la gestión comercial, cómo lo pensabas vender, cómo lo ejecutaste, qué tanto se te desvió durante la ejecución y por supuesto qué tanto se ejecutó para la parte del servicio, ¿no? Entonces te da una vista más completa que si solamente lo tenemos con horas registradas y cuántas horas se desviaron y cuántas horas sí se realizaron correctamente, ¿no? Al ser una herramienta que está familiarizada en Office, es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque dejaron las opciones, o sea, dejaron las opciones más simbólicas, las más, mejor dicho, las funciones principales dentro de Microsoft Project, sin decir con esto que es una herramienta que le falte poder. Realmente es una herramienta muy, muy poderosa con todo lo que puedes llegar a realizar, pero está muy simplificado su uso. Entonces, es sumamente sencillo entender qué también está en proyecto, cuáles son las actividades que están dependientes de otras, cuáles son los recursos que están asignados hacia una actividad. Inclusive te permite estar generando templates de proyectos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un template base y sobre este template puedo generar un nuevo proyecto y se me generan en automático todas las actividades y todos los recursos o todos los ingenieros que puedo yo llegar a necesitar. Por supuesto,
modificando, los puedo estar actualizando, pero ya te da un plus al estarte dando toda esta integración, toda esta automatización de procesos de gestión de proyectos dentro de la plataforma. Y por supuesto, al ser una plataforma también pensada en una edición de tipo frontend, me explico un poquito, que puedas estar tú editando como usuario final, va más allá de las automatizaciones de las reglas de negocio que tengas. Tú puedes estar creando, y nosotros por supuesto también te podemos ayudar, a crear más reglas de negocio, más automatizaciones para que tu proceso sea aún más ágil, ¿no? Y la parte del crecimiento, por supuesto, es una plataforma en la nube, principalmente lo que es Microsoft Project es una plataforma al igual que Dynamics 365 en la nube. Entonces, subir un nuevo usuario es sumamente sencillo, ¿no? Tal cual es la asignación de los permisos para que pueda ver esta funcionalidad. Se le dice si va a ser un administrador de proyectos, va a ser un ingeniero, va a ser alguien de soporte, por ejemplo, y a partir de ahí, por roles de seguridad, unidades de negocio, puede estar visualizando cierta información de proyectos. Ahora, les voy a dar un pequeño tour de algunas de las funcionalidades para posteriormente pasar a una demo en vivo. Por ejemplo, es la vista de planificación de proyectos. Si ustedes se dan cuenta, está sumamente sencilla, sumamente limpia. Es como si estuviéramos viendo, le repito, Microsoft Project dentro de una plataforma online, ¿no? Entonces, le repito, esto no quiere decir falta de poder, realmente es una herramienta muy, muy poderosa, pero estamos viendo aquí, por ejemplo, una administración de un proceso gráfico donde te dice en qué etapa de tu proceso comercial o de gestión de proyecto te encuentras. Por supuesto, este proceso gráfico es configurable. Cada una de estas actividades tiene a su vez otras subactividades que tienes que cumplir para poder avanzar a la siguiente etapa. A su vez, tenemos aquí todas las actividades de mi WS. Si se dan cuenta, por ejemplo, tenemos algunas actividades, algunas dependencias, las horas, cuándo inicia, cuándo termina, la duración en días, cuál fue el recurso asignado, etcétera, ¿no? Y estamos viendo como si lo viéramos en Microsoft Project, todas las asignaciones de actividades, cuál es la duración y cuál es la dependencia entre tareas. ¿Sale? Ahora bien, esta otra vista, a mí en lo particular me gusta mucho, cambia un poquito el paradigma de cómo gestionamos la parte de recursos. Normalmente en Microsoft Project, si tenemos un muñequito con color rojito, significa que tenemos un ingeniero que está sobreutilizado, ¿no? O que quiere decir que tenemos asignado más del tiempo laboral que normalmente él debería de estar realizando, ¿no? Que son 8.5 horas. Acá se plantea de manera distinta porque lo plantea con un enfoque más financiero. ¿Qué quiere decir? Aquellos recursos, tú asignas que por recurso tienes que tener un porcentaje mínimo de tu utilización. Por ejemplo, tú puedes decir que por recurso el mínimo de utilización al mes es del 70%. Si ese 70% no lo cumples, te lo va a marcar en rojo, como por ejemplo se encuentra en la imagen. Esto quiere decir que financieramente hablando, este recurso no está siendo tan productivo o no está siendo tan efectivo en términos financieros como tú quisieras. Si por el contrario, en los casos que, por ejemplo, tenemos en color azul, en la nueva versión se ven un poco distintos los colores, pero el mensaje es el mismo. Aquellos usuarios que tengan el color azul, quiere decir que el porcentaje de utilización estimado para este recurso en particular sí está cubriendo o está arriba del porcentaje que tú estimabas. Por ejemplo, si es un 70%, tal vez lo tengas en un 75, un 80%, y quiere decir que financieramente hablando, este recurso sí te está siendo efectivo. ¿Sale? Entonces, aquí en la imagen estamos viendo a todos tus recursos, a todos los recursos que tengas en tu empresa. Por supuesto, tú me puedes decir, nosotros tenemos muchísimos recursos. Voy a ver ahí en lista todos mis recursos. Puede ser una forma, también hay otra forma que es por medio de filtros. Como lo mencionaba hace un ratito, tú tienes habilidades, puedes tener zonas, puedes tener, por ejemplo, cierto nivel de skills. Entonces tú puedes empezar a jugar con los filtros muy, muy fácil. Todo es point and click, que quiere decir que le das un clic y en automático se filtra la información. Y puedes estar diciendo, solamente muéstrame los recursos que se encuentren en la Ciudad de México y que tengan esta habilidad en específico. Y tu universo de recursos te muestra solamente aquellos que cubren con esas características y a partir de eso puedes estar viendo qué tanto van a estar siendo utilizados en el transcurso del tiempo. Por supuesto, puedes filtrar. ¿Qué filtros tienes, por ejemplo, esta semana, este mes, etcétera, ¿no? Algo muy padre que tiene esta plataforma y que es un principal diferenciador, por ejemplo, de Microsoft Project, es que tú puedes solicitar a futuro el que te aparten a un ingeniero.
Si tú, por ejemplo, como gestor comercial, tienes una oportunidad y se ve que está próxima a cerrarse, puedes empezar a meterte a esta plataforma. Puedes, por supuesto, gestionar toda tu oportunidad de comercial, tus clientes potenciales y demás, tus actividades, tus ofertas, tus cotizaciones, pero a su vez puedes solicitar, sin todavía que apartemos, pero puedes solicitar que un ingeniero lo asignen en un futuro hacia un proyecto. Esa solicitud le llega al administrador de proyectos y él ya decide si sí acepta la solicitud o si por el contrario la rechaza. Entonces eso te da de verdad muchísimo poder. ¿Por qué? Porque tú como gestor comercial, si estás viendo que vas a necesitar 3, 4 recursos en el mes de junio, te puedes meter a la plataforma y te puedes dar cuenta que no van a tener, por ejemplo, disponibilidad de esos recursos en este periodo. Y ya puedes gestionar con el administrador de proyectos, con tu director comercial, cómo le van a hacer para tomar esa oportunidad y que de cierta manera sea también lo más rentable posible para tu empresa. Ahora, ya visto del lado del ingeniero, tenemos, por ejemplo, también ciertas vistas o se tienen ciertas vistas donde tú como ingeniero, como especialista asignado de una actividad, puedes ir registrando tu avance. Aquí estamos viendo la vista web, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí, como si fuera una especie de calendario, le puedo dar clic en el botón de más y se me van creando estos bloques de colores. Esos bloques de colores me van dando un indicador de qué tan productivo, por así decirlo, fue mi semana, tanto a mí como ingeniero asignado a la actividad, como a mi administrador de proyecto, a mi jefe directo, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo muchas actividades que no son facturables, se me van a mostrar de un color. Entonces, eso quiere decir que mi semana no fue tan rentable para la compañía como se quisiera, tal vez. ¿No? O también me permite estar identificando muchos bloques como por ejemplo el tipo de vacaciones, permisos especiales, ausencias, etcétera, ¿no? Y por el contrario, si yo estoy registrando horas facturables, por supuesto se me van a mostrar de otro color y también voy a poder estar midiendo qué tanto fui productivo esta semana, ¿no? Esta funcionalidad tanto me sirve como la versión móvil como también lo puedo realizar desde la versión web. Es sumamente sencillo, sobre la versión móvil y sobre la versión web. La versión móvil es sumamente sencillo porque es una aplicación, es totalmente gratuita, como lo mencionaba hace un rato. Tú puedes estar viendo tus actividades asignadas y una vez que tengas tu actividad asignada puedes estar diciendo qué tanto realizaste de esta actividad o de tu día, qué tanto realizaste en actividades facturables y en actividades no facturables. ¿Sale? Entonces te aparece un menú como el que se muestra aquí en medio de la ventana y es simplemente llenar la información que se solicita. En automático se sincroniza con la versión en la nube y le llega la notificación a mi administrador de proyectos. Entonces, si yo estoy con el cliente y estoy registrando todas mis actividades, aún con el cliente, aunque no tenga conexión a internet, cuando mi teléfono se vuelva a conectar a internet o tenga de nuevo señal de datos o Wi-Fi, en automático se va a estar actualizando todas estas actividades hacia la plataforma. Y a su vez, una vez que se sincronice esta información, le va a estar llegando la notificación a mi administrador de proyectos para que evalúe las actividades que le estuve reportando y decida si continuamos o no. ¿Sale? Y por otra parte, ya hablando de temas de indicadores, por supuesto, estos son solamente 6, hay muchísimos otros. Tenemos dentro de la misma plataforma una serie de indicadores varios que nos dicen cuál es el rendimiento de mis proyectos, de mis recursos, en términos de costos, en términos de horas, en términos de desviación, en términos de cuál fue lo planificado versus lo ejecutado, e inclusive la plataforma es tan poderosa que me permite generar, aún como usuario final, muchos reportes adicionales a los que se muestran, adicionales a los que ya vienen de fábrica. Entonces, yo siempre le digo a nuestros clientes que si alguna vez configuramos un reporte en Excel, es igual o más sencillo configurarlo dentro de la plataforma de Dynamics. Entonces, es sumamente simple, es cuestión de decidir qué tipo de gráfico lo necesito, de qué información lo necesito y guardar la información, ¿no? O guardar el gráfico. Entonces, es sumamente simple, sumamente poderoso también, porque con plataformas como, por ejemplo, Power BI puede estar realizando inclusive análisis de cubos de datos con otra información, e inclusive
por medio de una integración, puedo estar subiendo la información de mi ERP y tener también complementada la parte de facturación, la parte de nómina, ¿no? Y puedo tener, por ejemplo, todo el glance, toda la vista 360 de cómo fue la administración de proyectos, vuelvo a decir, desde la concepción, la ejecución y la parte de servicio, pero también complementando con la parte de los costos de nómina. ¿Cuánto me está costando realmente este ingeniero? ¿No? Y en base a eso estar viendo la rentabilidad de un área, la rentabilidad de un ingeniero o la rentabilidad de una empresa. ¿Sale? Pues bueno, ahora pasando un poquito hacia mi compañero Edgar Ríos. Edgar Ríos es especialista, es parte de mi equipo de implementación de la plataforma Dynamics 365. Vamos a ver un pequeño demo con algunos de los puntos, por supuesto no son todos, nos llevaría mucho más de una hora, de lo que es el módulo de administración de proyectos sobre Dynamics 365 para ejemplificar precisamente algunos de los temas que vimos. Bien, ahora vamos a dar comienzo a la demo dentro de la herramienta de Dynamics 365 para el tema de servicios de proyecto. El servicio de proyectos, el proceso estándar inicia en la fase de oportunidades, en donde o mantener una prospección en la fase de ventas y convertirlo en una oportunidad que posteriormente se convertirá en un proyecto. Dentro del formulario de la oportunidad nos marca algunas fases principales, que es la de calificar, proponer, la parte del contrato y finalmente cerrar una oportunidad, para este caso como ganada. Bien, dentro del formulario de la oportunidad nosotros es donde tenemos los datos de nuestro cliente. En este caso es una cuenta que se llama Contoso MX, que es la cuenta en la que le vamos a estar implementando los servicios de Dynamics 365. En nuestro contacto directo, en este caso es Miguel Martínez, y debajo del formulario pues viene toda la parte de la venta del servicio de proyecto. Tenemos las estimaciones, la probabilidad de que el cliente realice la compra y su nivel de interés. También manejamos temas de la situación actual del cliente, cuál es su necesidad y cuál es la solución que le estamos proponiendo como equipo. Debajo viene la parte de líneas de oportunidad. En esta parte de líneas de oportunidad se divide en dos, una que es las líneas basadas en proyecto y otra sección que es líneas basadas en producto. Para las líneas basadas en proyecto es donde nosotros vamos a estar cargando los datos relacionados a nuestro proyecto. En este caso únicamente tenemos que es un servicio de implementación, que el método de facturación es de precio fijo y el presupuesto del cliente para este servicio de implementación es de 300,000 pesos. En caso de que nosotros se requiera la adición de productos, en este caso, por ejemplo, pueden ser de licencias, pueden ser temas no meramente de implementaciones de servicio, también puede ser para temas de construcción. Y ya podemos poner aquí, en el caso de alguna constructora, líneas basadas en productos, tal vez temas de tubería, temas de material para construcción. Debajo de nuestra oportunidad, como fase final, lo que tenemos es la parte de la oferta. La oferta es el formulario donde nosotros le vamos a estar mandando los datos de qué es lo que va a estar adquiriendo nuestro cliente en relación a la implementación. Para este caso, sigue siendo la parte de la implementación del proyecto. Se estarán incluyendo los tiempos, gastos y también se va a estar incluyendo la tarifa de los consultores, adicional del tiempo que se va a estar estimando. Una vez que nosotros comenzamos este proceso de la oferta, una vez que nosotros la marquemos como ganada, se va a convertir en una orden de compra y posteriormente se convertirá en facturación. Durante el proceso de la parte de la orden de compra para que sea una facturación, nosotros estaríamos creando nuestro proyecto, que es el que se muestra a continuación. Nuestro proyecto se llama Implementación Dynamics 360. Nos jalamos los datos de nuestro cliente, en este caso es Contoso MX, la divisa que se va a estar manejando, algunos datos adicionales para el proyecto y nuestras estimaciones. Las estimaciones se basan a partir de un template que nosotros creamos, una plantilla de proyecto estándar, que es lo que estamos manejando, y nosotros definimos cuándo será el inicio de las actividades del proyecto y cuándo se supone deberían estar finalizando. Las horas estimadas que estamos planeando para ese proyecto, en este caso son 242 y el coste estimado es de 36,300 pesos, que entra dentro del presupuesto del cliente, que si recordamos era de 300,000 pesos. En este campo es donde yo capturo cuál es mi plantilla base. En este caso es un proyecto base de implementación.
Y debajo del formulario del proyecto tenemos la parte relacionada de ventas, el contrato del proyecto, la oferta que le lanzamos al cliente. Una vez que se cierra la oportunidad, no debería ser el dato de la oportunidad. Y finalmente nuestro equipo de implementadores, en este caso son 4 recursos: el jefe de proyecto, requerimos de un especialista, un desarrollador y un consultor funcional. En la última parte del formulario viene esta parte del estado del proyecto, ¿no? En tiempo real, a partir de cuando se autoricen las horas que capturan los recursos, se va a estar reflejando en esta sección cómo va el avance del proyecto, y que únicamente necesitamos ingresar a cada registro de proyecto para conocer el estatus en tiempo real. Bien, a continuación lo que vamos a ver es la estructura de descomposición, o bien el WBS del proyecto, en donde se estarán enlistando todas las actividades relacionadas a este proyecto. Para este caso, nosotros, para nuestro proyecto, le definimos 5 fases, que es análisis, diseño, desarrollo de pruebas y puesta en marcha. Dentro de cada fase se incluyen algunas actividades. Estas pueden ser editables, no quedan fijas. Por ejemplo, en este caso podemos agregar una tarea 1.3 y le vamos a poner que la dependencia sea con la tarea 1.2 y el tiempo de duración sea tal vez de 20 horas. Adicional a esto, aquí donde nosotros vamos a estar agregando cuál es el rol que necesitamos para cubrir esta tarea. Para este caso vamos a poner que esta es una tarea de un especialista. Ya me lo cargué aquí en automático. Y seguido de esto tenemos las horas estimadas, cuál es la fecha inicio y fin de cada una de las actividades, la duración en días, qué rol va a estar efectuando la actividad, y finalmente, una vez que yo agende mi recurso o haga la requisición de mi recurso, me va a estar apareciendo aquí el nombre de la persona que va a estar desarrollando las actividades. Del lado derecho del WBS tenemos el gráfico de Gantt, en donde nos marca cómo va a ir estando el avance del proyecto en relación a cada actividad. Adicional a esto, nosotros podemos estar eligiendo las columnas adicionales. Estas son las columnas totales. Nosotros vamos a agregar la de coste planificado. Una vez que yo agrego la de coste planificado, me aparece el coste total de proyecto, el coste por cada una de las actividades y el coste individual por cada una de las actividades. Esto se calcula a partir del costo del rol. Para este caso, el coste es el dato que me va a estar sirviendo para informarme cuál es el costo, cuánto me está costando a mí como empresa tener a un recurso asignado a este proyecto y a estas actividades. Adicional a esto, tenemos otros reporteadores, que en este caso son las estimaciones de proyecto. Uno de los temas de estimaciones es de coste, que si recordamos nuevamente es cuál es el precio interno para mi empresa de cada uno de los roles. Adicional, tengo mi precio de venta, que quiere decir cuál es el costo que yo le estoy ofertando al cliente por solicitarme los recursos. Para este caso, me lo desglosa por rol. En este caso, por ejemplo, para el especialista, en cada una de las actividades me va a estar desglosando cuál es el precio de venta que se está ofertando hacia el cliente. También para el consultor funcional y el desarrollador. Adicional, también podemos tener la vista en relación al coste, o bien la parte del esfuerzo, que es cuántas horas deben de estar incurriendo cada uno de mis roles dentro del proyecto. Ya sea que podamos ver esta vista, o bien lo podemos ver como una vista de cuadrícula. Entonces aquí ya viene todo el desglose, cuál es la cantidad de horas, el precio de coste y el precio de venta. Y esos son los precios de coste y precio de venta acumulados para cada uno de mis roles. Adicional a esto, una vez que nuestros recursos comiencen a capturar las horas incurridas, nos va a dar esta parte de las estimaciones, ¿no? De las horas incurridas. Aquí nos va a estar marcando cuáles son las horas reales que nuestros recursos van a estar incurriendo en cada una de las actividades, y en caso de sobrepasar, podemos personalizar la herramienta para que pueda mandar alguna notificación vía correo al administrador de proyectos, y a su vez tome acciones en relación a la desviación del proyecto. Ahora bien, regresamos a nuestro formulario principal, y lo que vamos a hacer a continuación es hacer la reserva de un recurso. Para este caso va a ser un consultor funcional.
Aquí me manda el detalle de qué fecha se va a estar solicitando las horas del recurso, cuál es el tiempo de duración de las actividades. En este caso, para un consultor funcional es de 3.79 días, ¿no? Viene relaciones de calificaciones, que aquí le podemos agregar si se necesita algunas características especiales. Por ejemplo, que tal vez tenga conocimientos en CRM, en SharePoint, en OneDrive, los recursos preferidos para el caso de los consultores funcionales, en caso de que yo tenga algún requerimiento por parte del cliente, en tal vez una implementación de segunda fase, en donde requiera que un mismo recurso se vuelva a presentar a hacer la implementación. Los roles, para este caso ya tenemos cargado que es un consultor funcional y debe de estar ubicado en esta unidad organizativa, ¿no? Lo dejamos como server. Y ahora bien, lo que vamos a estar haciendo es hacer la reserva de nuestro recurso. Vamos a dar clic en el botón de reserva manual. Vamos a quitarle algunos filtros. Y para este caso, mis recursos disponibles para hacer la implementación de este proyecto son estos tres, en donde, si podemos ver del lado derecho del calendario, pues no tienen asignada ninguna actividad. Entonces, para este caso voy a seleccionar a Edgar Ríos y vamos a hacer la reserva. Y en automático este recurso, que se llama Edgar Ríos, va a estar incurriendo actividades dentro del proyecto en relación al perfil, que en este caso es de consultor funcional. Esperamos a que el sistema termine de procesar. Y regresamos a nuestro formulario. Entonces, una vez que termine de hacer la reserva, ya me va a aparecer aquí, como podemos ver, el nombre de mi recurso, y también en mi WS podré estar visualizando qué recurso cuál es la persona que va a estar desarrollando las actividades. En este caso aquí aparece para las actividades del consultor funcional. Una vez que nosotros ya hacemos la reserva de los recursos, ya se puede dar como el avance del proyecto. Mi recurso ya puede estar capturando horas o gastos relacionados al proyecto. Antes de pasar a esa sección, lo que vamos a visualizar ahora es el tema de las plantillas. Cómo es que funcionan las plantillas dentro de el servicio de proyecto de Dynamics 365. La plantilla meramente en este caso es un WS base, al que se le definen cierto tipo de actividades, y al momento de definir esas actividades y que en este caso sean recurrentes, se le pueden estar adjuntando a cualquier otro proyecto. Esto con la finalidad de estar ahorrando tiempo en la creación de N cantidad de WBS dentro de la herramienta. Adicional a esto, si nosotros no deseamos trabajar dentro de Dynamics 365, lo podemos hacer a partir de el aplicativo de MS Project de Microsoft. En este caso tenemos este botón que me dice abrir en MS Project. Y ahora lo que va a hacer es abrirme el formulario. Si podemos ver, bueno, esperamos a que termine de cargar. Estas son mis fases del proyecto, que es análisis, diseño, desarrollo, prueba y puesta en marcha, entre las cuales se basa o se cargan también cada una de las actividades de cada fase. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos también estar agregando, estar editando el WS, y en automático se va a estar viendo reflejado en esta parte, ¿no? En la sección de la estructura de descomposición de cada plantilla. Bien, una vez que yo ya reservé mi recurso, puede ingresar al aplicativo de Dynamics 365 y esa es la parte que le va a estar apareciendo, ¿no? Como es un recurso, no tiene los permisos como para visualizar todos los datos cargados en la herramienta, y únicamente lo que le va a estar interesando son estas dos secciones, esta parte de entradas de tiempo y la de gastos. Para la entrada de tiempo, una vez que él ya tenga la reserva, puede visualizar esta parte del calendario, en donde él podría estar agendando o creando un nuevo registro de entrada de tiempo. Aquí nosotros vamos a seleccionar la fecha, vamos a poner que sea el 3 de julio, y la duración estimada que tenemos para esta hora, tal vez sea únicamente va a incurrir en 6 horas. Eso es lo que se comentaba hace un momento, en donde podemos ver si es de tipo trabajo, tal vez ausencia o vacaciones, para ver qué es lo que ocurre con las horas incurridas que se reportan dentro del proyecto. Y aquí lo que vamos a tener es la asociación del proyecto. ¿A qué proyecto se le está asociando
al recurso y aquí tenemos Dynamics 365 para ventas, la tarea del proyecto, aquí me van a aparecer las tareas en las que debe de estar incurriendo. Tal vez aquí le dejamos que sea la parte de documentación. Nuestro rol es de consultor funcional y la descripción si en caso de que el recurso quiera agregar alguna descripción en relación a las actividades que llevó a cabo para esta entrada de tiempo y alguna descripción externa. Una vez que ya cargó estos registros, les va a dar clic en guardar. Y para la fecha de 3 de julio ya me aparece aquí la entrada de tiempo. Únicamente lo que debe de hacer a partir de aquí es enviar su entrada de tiempo. Ahí está procesando. ¿Qué es lo que quiere decir con el envío de la entrada de tiempo? El recurso le va a estar reportando estas actividades a un administrador de proyecto y una vez que se las está reportando, él va a tener una ventana en donde puede visualizar cuáles son las entradas de tiempo de todos los recursos, adicional también las entradas de gastos, y él va a tener la autoridad de autorizar o negar las entradas de tiempo, esto para que no se carguen erróneamente al proyecto. En donde puede ocurrir el caso que, por ejemplo, Edgar Ríos está reportando 6 horas para el 3 de julio y tal vez únicamente incurrió en 3, ¿no? Entonces, el administrador de proyecto le tendría que estar mandando alguna notificación en donde le comenta que debe de corregir las entradas de tiempo. Adicional a esto, vamos a hacer la carga de un gasto para el proyecto. Le vamos a poner que sea el 7 de julio. Vamos a dar clic en nuevo. Y seleccionamos la fecha. En este caso va a ser el 7 de julio. El propósito del gasto. Vamos a poner que sea tal vez un tema de renta. El importe, que vamos a seleccionar. Revisa. El proyecto al cual se le va a estar cargando este gasto. Buscamos, es implementación de Dynamics 365 y la categoría del gasto. En este caso puede ser la renta de un carro, algún tema de hospedaje, alimentos, que sea de alimentos. También se marcan algunos comentarios externos. Damos clic en guardar. Y en esta parte del calendario, el recurso puede estar visualizando su entrada de gasto. Lógicamente lo que debe hacer igualmente que la entrada de tiempo es enviarlo hacia el administrador de proyectos. Aquí un mensaje de confirmación de que ya se envió el gasto. Y dentro de la herramienta, lo que tendría que estar haciendo el administrador de proyectos es ir a la sección de aprobaciones de proyecto. Y aquí me aparece, en este caso, la entrada de tiempo de Edgar Ríos, que fue, como lo habíamos capturado, de 6 horas, correspondientes al 3 de julio. Ya sé que desde únicamente lo llega a visualizar y en este caso nada más le da en aprobar. Una vez que le da en aprobar, mensaje de confirmación, ya se están cargando las horas en automático hacia el proyecto. Asimismo, puede hacer la aprobación de gastos. En este caso es su entrada de gastos. Dentro del formulario de cada uno de los registros de tanto de entradas de tiempo como de gastos, tenemos el detalle de qué es lo que se está reportando. Y dentro del formulario también puede dar la aprobación para que se cargue también hacia el proyecto. Regresamos a nuestro proyecto y le damos a actualizar para que podamos ver reflejada el reporte de horas. Y para este caso ya tenemos aquí el reporte de horas, que en este caso son 6 horas. Y estos serían los datos reales, esta sección de los datos reales, en donde se estaría visualizando cuál fue el comienzo real, cuál fue el fin real, las horas reales que se están reportando por cada recurso y el costo estimado. Nada más es un tema de carga de datos. Usted tendrá que estar reportando cuáles son las 6 horas que está incurriendo, cuál es el coste real de las 6 horas que está reportando nuestro recurso. Y adicionalmente nosotros podemos estar visualizando en esta parte de la sección del estado cuál es el avance o el progreso de nuestro proyecto en relación a las horas reportadas y en relación al consumo de costes. En este caso, para fines de la demo, este es un registro de prueba, pero vamos a visualizar uno que ya contenga más datos. En este caso es este registro,
en donde si podemos visualizar las horas estimadas fueron de 1.619 horas y finalmente se incurrieron en 2025, por lo cual el proyecto se desvió. El coste estimado que se tenía planeado era de 52.440 y finalmente se excedió, ¿no?, hasta 126.000 pesos. Y obviamente la parte del Estado, como se sobrepasó el consumo de horas, ya nos marca el progreso del proyecto como un porcentaje del 100%, tanto de las horas consumidas como del coste. Adicional a esto tenemos el reporte o el rendimiento de los roles, cuál fue su carga de trabajo para cada una de las actividades, cada una de las fases, es el rendimiento de cada uno de los roles. Adicional a esto también lo que podemos estar visualizando es el tema del uso de recursos. Para el tema de uso de recursos, como se comentaba hace un momento, es ver cuál es la carga de trabajo de cada uno de mis recursos o qué disponibilidad tiene. Por ejemplo, para el recurso de, por ejemplo, este que viene de muestra, que es el de Abraham, para los meses de junio, para la semana del 18 en adelante, él ya no va a estar disponible para atender algún otro proyecto, ¿no? Va a estar saturado de trabajo. En cambio, los demás recursos que se encuentran en verde tienen marcado un 75% de utilización. O bien, para este caso de Diana, lo que tenemos es que se encuentra como que un poquito más libre hasta el mes de abril, hasta la semana 9, que comienza el 9 de abril, estaba más desocupada para atender tal vez otro proyecto. Adicional a esto, otra de las aplicaciones que nos ofrece la herramienta es de que se puede instalar dentro de los equipos móviles de los recursos, en donde ellos, una vez que se desocupen de sus actividades dentro de un proyecto, también pueden estar o solicitar que se les asigne un nuevo proyecto con base a los skills que ellos tengan y en qué proyectos pueden estar cubriendo estas habilidades. Bien, y nada más para poder visualizar esta parte, estos son los paneles que ya vienen predeterminados, en donde se puede estar visualizando el coste por mes, el margen bruto, que es una operación entre el precio de venta y el coste, cuál es el margen bruto de cada una de las utilizaciones de nuestros recursos, que también se pueden estar filtrando, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar del mes de junio de 2017 los clientes que están solicitando esta parte, ¿no? Vamos a maximizarlo para poderlo un poco más grande. Estos son el coste o el margen bruto de ganancia por cada uno de los clientes en los que se está haciendo la implementación de servicios. Y bien, ya con este último punto ya estaríamos dando por concluida la demo de el webinar.